Cuando Dios dijo que ninguna arma forjada contra mí prosperará, lo dijo en serio. Ayer al mediodía acababa de salir de la oficina de permisos de autos localizada en el centro de la ciudad. Llegué por primera vez 1 hora y media antes y un hombre vino caminando de un lado a otro de la calle cerca de mi auto y yo todavía estaba en el auto. Ese hombre estaba maldiciendo, actuando como un loco y como si estuviera poseído por un demonio. Su ropa estaba limpia y sus pantalones casi se caían mostrando su ropa interior. Reprendí al demonio en el nombre de Jesús y oré en lenguas. Miró el automóvil, pero no se atrevió a acercarse. Sentí la protección de Dios a mi alrededor. Llamé a Tony, mi esposo, y me dijo que me fuera y regresara otro día, pero el permiso de mi auto estaba por vencer, así que lo necesitaba. Sin embargo, me fui. Conduje hasta el final de la avenida, unas 3 cuadras, giré a la izquierda, conduje un poco más y me detuve lejos, en un estacionamiento. Había gente alrededor yendo y viniendo. Llamé a uno de mis restaurantes favoritos de la ciudad y ordené mi almuerzo. Mientras tanto, me quedé en el auto para trabajar un poco en mi computadora portátil. Luego, conduje unas 4 cuadras hasta el restaurante para almorzar. Habían pasado como 15 minutos, no más de 20, desde que me había ido la primera vez. Tan pronto como estacioné el auto, adivinen quién viene. El mismo hombre poseído por un demonio, caminando en la parte trasera del estacionamiento, como loco y maldiciendo. No había forma humana en que este hombre pudiera saber a dónde yo iba o ser lo suficientemente rápido como para seguir mi auto. Había conducido por calles lejanas, completamente diferentes, y había dado varias vueltas en mi camino. Este hombre no podría haber sabido dónde yo estaba. Durante ambos encuentros, oré en lenguas y reprendí al demonio en el nombre de Jesús. Llamé a Tony y me dijo que me fuera, y yo pensé, oh no, mi almuerzo. Me iba a ir. Llamé a Manny, el dueño del restaurante, para contarle sobre este hombre y preguntarle si podía llevarme la comida a mi auto, pero la línea estaba ocupada. Yo no bajaba del auto porque el hombre caminaba en círculo detrás de mi auto. Había más autos en el estacionamiento, pero no había gente en los autos, ni caminando por el estacionamiento. Solo estaba yo en el auto y este hombre caminando en círculos detrás de mi auto, poseído por un demonio y maldiciendo. Tony me devolvió la llamada y mientras hablaba con él por el teléfono, gente que había terminado de almorzar salió del restaurante y unos minutos después el demonio se alejó para no ser visto nunca más. Salí del auto, entré al restaurante y disfruté de mi almuerzo. De hecho, también pedí pastel de postre. Lo necesitaba después de la batalla espiritual. Después de almorzar, regresé a la oficina de permisos de autos. Me estacioné en el mismo lugar de la avenida que había estado anteriormente. Bajé del auto, entré al edificio y saqué mi permiso. Esta vez el ambiente era completamente diferente. Era tranquilo, alegre y limpio. Gracias a mi esposo por orar y gracias Jesús.